Muy buenas tardes, amables televidentes. En el día de hoy estamos haciendo el programa número 16. Tenemos invitado especial al ingeniero Álvaro Lobo Amaya. Es ingeniero forestal de la Universidad Distrital y aparte de eso es escritor y ha sido profesor universitario en temas ambientales. Es un consultor de estudios de impacto ambiental. Entonces vamos a aprender mucho en este momento sobre ese tema, pero especialmente vamos a tocar el tema del río Algodonal y del río Tejo, que son los dos afluentes más importantes que tenemos para la ciudad de Ocaña. Sin más preámbulos, muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, doctor Iván. Muchas gracias por invitarme a su programa. Como usted lo anunciaba, indudablemente vamos a tener aquí sobre la mesa el tema de el río Algodonal, el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca, que incluye al Tejo como tributario, y un tema, si tenemos tiempo de desarrollar, que tiene que ver con un sistema de alertas tempranas que se va a implementar sobre la cuenca del río Algodonal o cuenca alta del río Catatumbo. Bueno, en orden de importancia, desde el punto de vista del servicio que le presta el acueducto de Ocaña, tenemos el río Tejo. El río Tejo tiene varios aspectos. En primer lugar, dónde nace y cómo está el río Tejo, donde nace, que es digamos, la fábrica de agua. Segundo, el recorrido por la ciudad, que no tenemos sentido de pertenencia y lo vivimos contaminando de muchas formas, con basuras, con una cantidad de cosas. Y tercero, pues la laguna de oxidación que nos está haciendo falta. Entonces, como un preámbulo, vamos a coger primero el río Tejo. ¿Por qué? Porque yo sé que usted ha tenido unas reuniones y que hay un comité ya de Ocaña pensando en cómo intervenir el río Tejo para recuperarlo. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito sobre el río Tejo. Álvaro. Bueno, yo tenía pensado hablar primero del río Algodonal, pero usted lo propone de esa manera y después entramos al PONCA del río Algodonal, que considero que es el ejercicio que se hizo esta semana y que también es relevante. El Tejo es un tributario del río Algodonal, entonces para hacerlo en ese contexto. Mire, a través del comité hemos venido realizando unas visitas al río Tejo y hemos podido observar lo siguiente, en la parte alta, donde el nacimiento que usted llama. Y es que el municipio hizo un esfuerzo por comprar unas áreas y en el marco de la ley 99, artículo 11, indudablemente que es loable estas negociaciones que se hicieron para establecer ahí unas áreas protegidas. Y además de esas áreas protegidas, de esas fincas, de esos predios que compró el municipio, la corporación recibió de ISA, la interconexión eléctrica, una compensación por un tendido de una línea que hizo y les entregó como 266 hectáreas y una casa en la parte que se conoce como la montaña. En el recorrido que nosotros hicimos, la preocupación que tiene el comité y yo creo que toda la ciudadanía es que se compraron las áreas para protegerlas, pero no se protegen porque no hay ninguna presencia en ellas. Y lo otro más grave es que esa área que entregó ISA en compensación tenía una casa en muy buen estado y cuando nosotros hicimos la visita encontramos que está totalmente desmantelada, se habían llevado las puertas y entonces uno se pregunta ¿dónde está la gobernanza de estas áreas protegidas? ¿Dónde está la presencia institucional? ¿Dónde está Corponor? ¿Dónde está la administración municipal? Porque si usted compra unas áreas para protegerlas, para declararlas como áreas protegidas, tiene que protegerlas, si no, no está haciendo nada. Bueno, mire, esa parte es importante, doctor Álvaro, que usted la recuerde, en el sentido de que el otro día, hace un par de años, bastantes años, usted no estaba aquí en Ocaña porque usted estaba trabajando por allá por Popayán. Corponor tenía la costumbre de contratar unos guardabosques o unas personas para que sembraran árboles. Pero era simplemente el acto del contrato de ir a sembrar y la persona lo sembraba, pero no había quien lo cuidara. Después de un año o 2 años iban a mirar y es que no había ni rastro. De pronto aquellos arbolitos que por sí solos les dio por echar para adelante, pues echaban para adelante. Pero nunca se preocuparon en que eso había que
mantenerlo, que tenía que estar el mismo campesino de allá o alguien a quien pagarle para que hiciera. Simplemente un contratista le pagaban, iban allá, contaban los árboles y le pagaban y no más, y se paraba eso. Eso después lo suspendieron, pero no sé qué estarán haciendo ahora en este momento, desde ese punto de vista. Mire, usted está hablando de un tema que es casi que generalizado en todo el país. Es que somos sembradores de árboles, no somos reforestadores. Y usted lo notaba muy bien. La reforestación es un proceso que se inicia con la selección de los sitios en que uno va a reforestar, con la selección de la especie y, lo más importante, establecer la plantación y darle un mantenimiento por lo menos los 3 primeros años para que esté ese acompañamiento. Los árboles, cuando se siembran, son como niños que necesitan mantenerse y cuidarse para que ellos salgan adelante ya durante esos 3 o 4 años, si se puede, presupuestalmente. Y lo que ha pasado aquí es eso es cierto, y todos los días de la tierra, y todos los días del agua, y todos los días del medio ambiente, se siembran árboles y se dejan ahí. Y ese es un esfuerzo que se pierde tanto en presupuesto, unos recursos que se pierden y un tiempo que se pierden. Y finalmente lo que hacen las instituciones es que le dejamos encargado eso a la comunidad para que adelantara el mantenimiento y estuviera protegiendo los árboles. Eso no es cierto, así no funcionan las cosas. Tenemos que hacer unos programas serios de reforestación. La reforestación debe ser un propósito nacional, regional y local, pero como proceso, no como sembradores de árboles. Y eso no sucede aquí. Mire, si nosotros hubiéramos mantenido todos los árboles que se sembraron a través de la historia del Día del Árbol del 12 de octubre, tendríamos un gran bosque en Colombia. Es decir, pero eso no sucede. Y seguimos cometiendo los mismos errores. Y entonces, para indicar de que, además de que hay que conservar lo que se declararon como áreas protegidas, hay que empezar también a recuperar las áreas que no están protegidas, que están deforestadas, para incrementar toda esa cobertura vegetal que requiere el río Tejo y también el río Algodonal para regular su caudal. Bueno, dentro de este contexto del río Tejo, para que terminemos y empecemos a hablar del río Algodonal, que hay algunas noticias muy importantes que usted tiene, yo quisiera recordar 2 fechas importantes. Una, que fue hace 3 años, que Iván Villazón estuvo en el Casa y Pesca haciendo un concierto y el pobre no aguantaba cantando, y lo dijo, a nivel nacional salió, en que dice que es una vergüenza para los ocañeros tener el río Tejo que tenemos, porque es que no aguantaba él mismo allá, ¿sí? El olor del río. Decía, ¿cómo es que Ocaña? Decía Napoleón alguna vez también, es que ya nosotros nos acostumbramos al olor del río. Los que vienen por primera vez o que vienen a conocer Ocaña sí lo notan, pero ya nosotros estamos acostumbrados al olor del río Tejo. Ese fue un acto, mire, y el otro, para que lo comente, el otro fue hace 2 años, que la Unidad Técnica Ambiental, la UTA, con el liderazgo de Juan David Pacheco, que es el que la administra, hicieron una labor muy importante. Cogieron todo el río Tejo, desde la parte ya urbana, digámoslo así, hasta llegando ahí al cementerio, y hicieron una limpieza. ¿Con qué? Con la ayuda de los estudiantes del Instituto Técnico Industrial. Pero mire lo que nosotros hablamos, son eventos, estamos hablando de eventos. Sí, señor. Entonces, hicieron una labor muy buena, pero si esa labor se repitiera cada año, y no solamente hacer la labor, sino hacer conciencia a los vecinos del río, y decirle, mire, esto les pertenece, este río es para que ustedes vengan aquí, para que lo disfruten, de modo que si hay pertenencia por las personas que están al lado del río, ellos la van a tratar de cuidar. De resto, usted va ahorita, y ese trabajo que se hizo 2 años, pues aparentemente está perdido, pero no hay continuidad en ese tipo de eventos. Hay 2 temas ahí, mire, el río se maneja por tramos. Tenemos un tramo que es la parte rural y tenemos otro tramo que es la parte urbana. En la parte rural el río nace limpio, ¿cierto? Está vivo, y cuando llega a la parte urbana se muere, así de sencillo. Ese tema del río Tejo, ahora que se está preparando la ley de honores para los 450 años de la fundación de Ocaña, en una lluvia de ideas que se hizo en el comité, justamente el tema del río Tejo fue unánime y se requiere urgentemente
adelantar acciones en el río Tejo, sobre todo en la parte urbana. Necesitamos el sistema de tratamiento de aguas residuales del río Tejo, porque es muy complicado lo del río Tejo, y usted que tiene una empresa, que tiene una inmobiliaria, se desvaloriza. Se desvaloriza la propiedad, es decir, nadie quiere vivir en un sitio donde hay olores ofensivos que se conocen, ¿cierto?, donde hay olores nauseabundos, y eso normalmente ocurre en épocas de verano. Entonces, ese tema del río Tejo también se va a abordar en esa ley de honores para pedir y conseguir unos recursos que nos permitan hacer ese tratamiento de aguas residuales de Ocaña y para la cobertura del alcantarillado total. Mire, usted me tocó un tema tangente a lo que estamos hablando, y mire lo que nos pasa a nosotros con la inmobiliaria, que yo creo que le está sucediendo a varias inmobiliarias. Ajá. Y es que toman los inmuebles en época de invierno y cuando llega el verano dicen que si lo pueden entregar porque no aguantan los olores. Eso está pasando, eso realmente está pasando en las viviendas que están muy cerca del río. Pero es que hay una costumbre muy antigua, y es que los solares dan al río, y como los solares dan al río, allá es donde se bota la basura. Entonces, eso hay que acostumbrar a que se acabe. Es decir, el basurero no es el río, y eso quita un poquito de contaminación, aunque la mayor contaminación que tiene es por aguas hervidas. Exactamente, que es la aguas hervidas. Es decir, cuando hacen hacen inversión en el plan de acueducto y alcantarillado, pues lo primero que hay que hacer es sanear el río. Vale mucha plata, pero a eso hay que apuntar. Hay que apostarle, y eso decíamos en la ley de honores de Ocaña. Nosotros no tenemos por qué pensar en cosas pequeñas, en cosas grandes. Ojalá se pudiera canalizar el río Tejo, es la gran verdad. Eso pudiera permitir un desarrollo de Ocaña, tener una ciclovía, por ejemplo. Pero este tema del río Tejo es bien complejo, pero sí hay conciencia de que hay que hacer las cosas. Y mire, que en épocas de verano el problema es que baja el caudal, y usted lo que va a tener es un río que son todas las aguas residuales de Ocaña. Entonces, lo que hemos denominado una alcantarilla a cielo abierto. Y entonces el tema que preocupa también es la desvalorización, si se puede decir así, de la propiedad, y que la gente no quiere irse arrendar vivienda en sitios que queden al lado del río Tejo. Dijo usted una cosa muy importante, y lo dijimos el día del agua, como estuvimos haciendo la limpieza del río Algodonal. No es limpiar el río, es decir, es un acto simbólico. Es buscar la manera de que el río no se contamine. Ahí es donde debe haber una campaña muy agresiva, y unas campañas de educación y de sensibilización y de concientización ambiental, para que la gente no utilice el río como vehículo de transporte de los desechos y las basuras que se generan tanto en los hogares como en las diferentes actividades que se realizan en la ciudad. Bueno, mire, doctor Arlo, yo tuve la oportunidad de conocer hace muchos años el plan de ordenamiento de Medellín. Y en el plan de ordenamiento de Medellín, el río estaba totalmente invadido, toda la ladera del río estaba totalmente invadido, pero antes de desalojar a las personas que estaban en el río, los mismos que estaban haciendo el plan de ordenamiento socializaron lo que iban a hacer. Entonces le digo, a ustedes los vamos a sacar de aquí porque les vamos a hacer un parque. Exacto. Entonces el río se va a convertir en un parque de ustedes para que ustedes lo cuiden. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron las alternativas, cómo trasladarlos a unos sitios y que siguieran disfrutando el río como parque. Y de esa manera lo recuperaron, y encontraron que la misma comunidad los cuidara. Es uno de los buenos ejemplos, porque es que a nosotros nos gusta imitar muchas cosas, pero son de los buenos ejemplos a imitar. Pero fue porque fue socializado, o sea, ya se creó la conciencia, se creó el sentido de pertenencia del río. Y eso le dio los frutos que en este momento tienen, que usted ve que a Medellín llegan inclusive en diciembre, porque a lo largo del río está muy bien iluminado, es algo turístico, es un parque realmente, y fue muy bien rescatado. Ese tipo de cosas, sobre todo usted que hace parte del comité, es importante que ese tipo de proyectos ojalá se pudieran manejar para el aniversario de Ocaña. Necesita una inversión muy grande, pero qué belleza fuera que, así como usted dice, se pudiera canalizar y que se dejara como un parque lineal.
Eso es cierto, mire, eso es lo que usted llama experiencias exitosas en otras partes, en el río Medellín, en Cali también se ha hecho eso. Entonces nosotros también podemos hacerlo en Ocaña, se requiere voluntad política y que nos apropiemos todos de este tema del río Tejo, que ese es un problema que nos atañe a todos. Y tener que estar convencidos que las autoridades ambientales por sí solas no pueden arreglar los problemas que se generan en las cuencas hidrográficas y que debe haber una participación muy activa de la sociedad civil. Eso es relevante. Entonces ahí tenemos la tarea del río Tejo, doctor Iván, ahí tenemos la tarea pendiente, que es una deuda que tenemos histórica con el río Tejo. Usted lo ha dicho, y no es solamente en el tema ambiental ni en el tema del río, es en todos los temas. Mientras no haya participación y cultura ciudadana, no se pueden lograr los objetivos. No es a nivel de policía, ni a nivel de sanciones, ni a nivel de multas. Exacto. Sino que tiene que haber, mire, simplemente usted ve el problema de vial con las motos, con este tipo de cosas, que hay la pelea entre la policía y la persona. Pero ¿por qué el de la moto tiene problemas con la policía? Porque es que no cumple con la norma. Y la norma no está hecha simplemente para que le saquen una multa, sino para proteger su vida, que tenga que tener sus cascos, que tenga que tener una serie de cosas. Pero mire que se vuelve policivo y por eso hay una guerra entre la comunidad y esto, porque no participa la comunidad. ¿Sí me entienden? Lo que siempre hemos dicho, la cultura ciudadana. En este tema ambiental es lo mismo. Es muy importante. Si no hay ¿cómo es? La conciencia ciudadana, pues no vamos a lograr rescatar estos ríos que estamos hablando. Bueno, Álvaro, usted decía que había noticias muy importantes y vamos a pasar ahora a tal vez al que el más importante para el agua de Ocaña, que es el río Algodonal. ¿Qué información nos tiene sobre el río Algodonal? Mire, yo quisiera hacer unos antecedentes, si hay tiempo para hacerlo, de cómo, ¿usted recuerda la ola invernal del 2010-2011? Tiene que recordarla. Es decir, cuando se afectaron más del 50% de los municipios de Colombia por la ola invernal, por las inundaciones y por los deslizamientos. Se acabaron muchas vías. Se acabaron, sí, y las vías, la infraestructura, todos los sistemas productivos se cayeron. Y entonces, ¿qué hizo en ese momento el gobierno? ¿No? Expidió la ley 1523, ¿cierto?, donde se adoptó la política de gestión del riesgo y se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. A raíz de ese problema que se presentó, porque se señalaron a las corporaciones como que eran las culpables, el chivo expiatorio, las corporaciones que no cuidaban las cuencas, y se declaró la emergencia social, económica y ambiental. Usted recuerda que, y además se trató de reestructurar las corporaciones porque se les señaló como las responsables de toda esa tragedia que se presentó. Y se promulgó esta ley que comentaba, y el ministerio no se quedó atrás y promulgó el decreto 1640 para decir, vamos a trabajar otra vez en las cuencas, pero teniendo de presente la gestión del riesgo. Y eso es lo que se está haciendo actualmente en el río Algodonal. Se está actualizando unos estudios que se hicieron en épocas pasadas, pero ya teniendo en consideración todo el tema de la gestión del riesgo. Y la semana pasada se hizo la socialización de la tercera etapa de ese plan de ordenamiento de cuenca que se llama zonificación y prospectiva. Pero en la reunión de socialización que se realizó en Ábrego, en Acarí, en La Playa, en Ocaña, en El Carmen, Convención, Teorama y San Calixto y los municipios del Cesar, de Río de Oro y de González, porque forman parte de la cuenca, se llevó a cabo este ejercicio, pero hay una preocupación muy marcada de la comunidad en esta zonificación, porque de alguna manera, usted recuerda los análisis que hicimos por la radio del tema de Santurbán, cuando ustedes van a zonificar, van a delimitar, la gente, la preocupación es que queden con las actividades restringidas y que su predio pierda valorización, que no puedan adelantar las actividades que tienen que adelantar, que no puedan acceder al crédito, que no puedan ni siquiera vender, y entonces aquí está sucediendo lo mismo, y tan así es que en esa reunión de Ocaña, en la que tuve la oportunidad de participar, también participó la administración municipal, con el arquitecto, con su colega, el doctor Johnny Peñaranda Torres Torrado, y él decía la preocupación que le queda a Ocaña si se llega a implementar este plan de ordenamiento de cuencas por el uso del suelo. Entonces, ¿cómo va a salir a restringirse el uso del suelo? Y él como
como jefe de planeación va a negar un uso de suelo porque está en una zona, por ejemplo, de protección. Y eso es gravísimo. Entonces, ahí los expositores y la gente que hicieron las presentaciones no convencieron, y además hubo una queja generalizada, y era que tanto los habitantes de Pueblo Nuevo, del agua, del corregimiento del Agua de la Virgen, del Llano de los Trigos y muchos corregimientos que estaban ahí de veredas, manifestaron que no tenían conocimiento de ese estudio que se estaba haciendo. A mí me parece que ahí faltó también divulgación para estas reuniones. Bueno, hay una cosa importante que usted dice, y es lo siguiente, Álvaro. Resulta que en esas áreas de protección, no solamente la dan a nivel en el plan de ordenamiento territorial, a nivel de rural, sino también a nivel urbano. Se presentan muchos problemas. ¿Por qué? Porque si un área es valiosa, porque es la fábrica del agua, sí, es muy valiosa, pero valor comercial no tiene, porque el mismo gobierno, con una ley, lo que hace es quitarle el valor comercial que puede tener porque le está cambiando del uso. Exacto. Al cambiarle del uso, debe ser el mismo Estado quien lo debe adquirir. Decir cuál es el valor que tiene, y a ese valor se le debe comprar al campesino para poderlo dejar como una reserva, y como decíamos anteriormente, tiene que tener personas que lo estén tratando, porque no se puede dejar abandonado. Pero sí, porque si no vienen las invasiones. Pero hay que comprarles, no es bajarles el valor y decirle, allá no puede usted construir, no puede tener vacas, no puede cultivar, no puede, y lo dejan en la miseria. Una persona que toda una vida trabajó y ahorró para tener un campo, por estar allá y declararlo zona de reserva, entonces ya él queda como que se lo hubieran expropiado sin pagarle nada. Esa es una forma de expropiar. Es una forma de expropiar al pobre campesino. Entonces tampoco estamos de acuerdo con que se haga eso. Es decir, se le va a expropiar en bien de toda la comunidad, está bien, pero a él hay que indemnizarlo. No se puede dejar de esa manera. Simplemente se saca un decreto que lo saca el Consejo o la Asamblea o el mismo Congreso, y de una vez se declaran zonas de protección y de conservación. Y bueno, ¿y quién se las va a comprar? ¿Quién los va a indemnizar? Ahí hay que indemnizar para que eso funcione. Mire que esta preocupación del jefe de planeación es válida, y lo que aquí sucede con este tema es que en el primer ejercicio que se hizo de zonificación resultó que el 95% del área de estudio que se hizo, el ejercicio, era zona de protección. Usted se puede imaginar, pues, decir en un área de 240.000 hectáreas o más que eso es una zona de protección. No, eso, y yo lo manifesté y lo manifestaron mucho. Principalmente yo decía, este estudio del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Algodonal no puede potencializar la crisis del Catatumbo. Eso es supremamente grave. Tiene que ir con soluciones. El plan de ordenamiento tiene que solucionar muchas situaciones que están en el Catatumbo y que tienen que ver con el sector agropecuario. Entonces usted no puede hacer una delimitación arbitraria y decir a la gente después de 100 años que está en sus actividades normales, decir como usted manifestaba, usted no puede hacer esto aquí, usted es una zona de protección. Y finalmente, lo que va a pasar con esta zonificación es que viene una cuarta etapa, ¿no?, que es la formulación, donde se va a entrar a concertar con las comunidades cuáles son los programas y proyectos que se van a adelantar, se van a llevar a cabo. Pero yo estoy convencido por la experiencia que tengo, que estos planes de ordenamiento y manejo de cuenca que tienen que implementarse, que se llevan a las instancias del Consejo Directivo de las corporaciones y que se adoptan mediante un acto administrativo, se convierten en normas y directrices. Puede que de los estudios salgan insumos importantes para los planes de ordenamiento territorial, pero la gran preocupación que hay es cómo se restringe el uso del suelo. Esa es la preocupación de toda la comunidad que estuvo allá y la gente que vive en el campo. Sí, es importante para la comunidad, porque a veces hablamos técnicamente, y que entiendan que el cambio del uso del suelo quiere decir que hay unas tierras que siempre han sido aptas para cultivo, que están alrededor del río, y que para poderlas recuperar hay necesidad de reforestarlas, de hacerles hay que cambiarle ese uso del suelo que tenía de todos los años, de que podían ser áreas de cultivo, y que el campesino la compró, ¿sí?, para sobrevivir de eso, para sembrar la yuca
o la cebolla o el frijol o todo lo que ahí siembran alrededor del río. Compraron esas vegas, que llamamos esas vegas, las compraron, fue para vivir de ellas. Y no podemos en un momento dado, por un decreto simplemente, como decía yo, expropiárselas, es decir, ahí ya no se puede volver a sembrar porque es una área de reserva. Eso se puede hacer, pero debe llevar una indemnización para que ese señor se pueda trasladar a otro sitio y pueda seguir trabajando en zona que no tenga la restricción de ese uso del suelo. Y mire que además de eso, resultó del estudio también en el análisis de riesgo que esas son zonas de alto riesgo. Es decir, vivir hoy a la orilla de los ríos es vivir en zonas de alto riesgo y si se tienen que hacer una reubicación. Nosotros también lo comentamos en el programa de radio, doctor Iván, el tema de la central hidroeléctrica de Ituango. Ese es un reflejo de lo que pasa con las comunidades que en un momento se asentaron en esas orillas de los ríos, cuando los ríos no se desbordaban, cuando los ríos no inundaban, y ahora estamos en una condición totalmente diferente donde los ríos sí se están desbordando, el clima está desordenado, despelotado, para ser coloquial, y entonces lo de Ituango es a escala grande, puede ser a escala pequeña, lo mismo que puede pasar con el río Tejo y el río Algodonal. Mire que los asentamientos, los primeros asentamientos siempre, cuando uno lee la historia de los asentamientos humanos, siempre buscan el agua y buscan el río. Entonces, donde hay río, ahí hay un asentamiento humano porque ¿cómo le digo? El agua es fundamental para la vida. Entonces, ¿por qué lo hicieron ahí? Pero resulta que en un principio, perdone que le interrumpa, en un principio se ubicaron, porque como usted ponía Ocaña, hicieron el parque, hicieron la catedral, hicieron todo el centro de Ocaña alejado de la fuente del agua. Simplemente, o sea, en ese momento dejaron como área de protección. Lo que pasa es que no ha habido un control en ese crecimiento, y no es solamente en Ocaña, sino en todas las ciudades del mundo que se han fundado alrededor de la fuente de agua, que no previeron cómo seguirla protegiendo, sino que es donde llegamos ya a cometer los errores que se están cometiendo con estos planes de ordenamiento territorial que al final no se cumplen. Ahora, ya cuando tiene un uso, que es lo que usted está explicando, un uso del suelo, y se lo vamos a cambiar porque hay necesidad de cambiarlo, pero esa determinación debe ir acompañada, claro, de una alternativa. Hay que hacerle una indemnización a la gente. Exacto. No le puede quitar la tierra de esa manera. Exacto, eso estamos de acuerdo. Sí. Bueno, mire, terminemos un poquito más con lo del río Algodonal. Usted me decía que había unas alertas tempranas. Ah, sí. Entonces, en ese marco, la universidad firmó con Corpo Honor un convenio interadministrativo, donde se va a implementar un sistema de alertas tempranas de la cuenca del río Algodonal que se llama SATCA. Entonces, lo que se quiere primeramente en la fase 1 es como hacer una caracterización, mirar qué equipos hay, qué estaciones climáticas hay sobre la cuenca para poderlas rescatar y ponerlas a funcionar, ¿no? Y posteriormente en una fase 2 comprar unas nuevas estaciones ya de última generación para monitorear permanentemente el río. En la exposición que estuve me llamó mucho la atención, Iván, que la cuenca del río Pamplonita tiene unas estaciones muy buenas climatológicas, hidrometeorológicas y con información que se transmite a través de internet, es decir, hacer un monitoreo del río en tiempo real, y eso es lo que se quiere aquí. Y me llamó la atención que hay en Pamplona, en el río Zulia, en muchos municipios del área metropolitana de Cúcuta y del oriente de Cúcuta. Y en Ocaña no hay nada, hasta ahora vamos a tener esto. Pero bueno, la buena noticia es que la gobernación también dijo, yo también quiero participar en ese sistema de alertas tempranas, y lo bueno de esto es que se está involucrando la comunidad y se creó lo que se llama Red Boca, que es una red de voluntarios observadores del clima, que son en última instancia los que van a manejar aquellas estaciones que son muy básicas, que tienen un pluviómetro, que es donde se captura el agua y donde se puede leer, y unos termómetros. Y este tema es el que se va a adelantar en estos 6 meses con las comunidades del río Algodonal, sobre todo en la parte alta, en Amarilla. Entonces quería hacer esta apreciación porque este es un insumo muy importante para ir construyendo lo que se conoce como series históricas del río,
para posteriores estudios y planificación del territorio, tener estaciones y tener estos datos es muy relevante. Bueno, ya el tiempo se nos ha terminado, pero hay un temita que yo no quiero que se nos quede por la importancia que tiene. Ya lo hemos tratado nosotros en la radio, pero yo quisiera que aquí en televisión también le pudiéramos tocar. Y es el problema de los areneros. Acuérdense que los areneros tienen que ver con los dos ríos y que hay una forma de que ellos sí realmente puedan explotar el río y no como se está haciendo a nivel industrial con maquinaria. Los areneros les van a dar vida nuevamente para que puedan explotar el río. ¿Qué le podemos concluir con relación a los areneros, usted que ha estado en esa reunión? Mire, los areneros, tanto de Ocaña como del río Tejo, como el río Algodonal, del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía vino a hacer una capacitación para eso que se llama minería de subsistencia o minería artesanal, para asociarlos y para que ellos se puedan certificar, y para certificarlos se les hizo una capacitación con el SENA. La idea es que con esta capacitación y con estos sitios que se determinaron, tanto en el Algodonal como el Tejo, se van a inscribir en los municipios y se certifican como una actividad legal. Todos esos areneros que están en actividad ilegal de alguna manera, que están explotando y transportando, ya van a quedar legalizados. Ahí surgió un problema un poquito delicado, diría yo, porque la mayoría de areneros de Ocaña o paleros, que se conocen coloquialmente, sacan material de arrastre, pero en el municipio de Ábrego. Entonces tendrían que certificarse en el municipio de Ábrego y aquí en Ocaña, el río Tejo, en el municipio del Tejo. Pero lo importante de esta noticia es que se va a ordenar esa actividad que de alguna manera, como usted dice, no afecta tanto al río en su parte hidráulica, ¿cierto? En su parte hidrológica. Y esa actividad, como es de paleros, no es tan impactante como sí lo es en las actividades cuando están mecanizadas. Pero si están mecanizadas, tienen que tener una licencia ambiental y tienen que tener un plan de manejo para mitigar los efectos que produce la actividad con este tipo de minería industrial, llamémoslo. Álvaro, hay mucha gente que son hijos, familiares de los que tienen volqueta, de los que son paleros. Démosle una información. ¿A dónde deben inscribirse en este momento? ¿A dónde deben ir? ¿Tienen que ir a Corponor, al municipio? No, el registro se hace en el municipio. Y hay algo muy importante si se hacen controles. Usted puede extraer material en Ábrego y puede llevarlo si quiere a Barranquilla. Es decir, no está limitado que usted tiene que sacar el material en el municipio y venderlo en el municipio. Así de sencillo, puede llevarlo a cualquier parte. Porque es la mina, simplemente se considera como una mina. Como una mina. Entonces, cuando se hace el control, de pronto que la policía que tiene que hacer ese tipo de controles, pues no le puede exigir que usted, porque viene con una camioneta, con una volqueta de Ábrego para Ocaña, usted lo que le muestra es el registro de que usted es legal. Usted es legal. Y estamos hablando de 80, 100 o más familias que viven del río, y esto es muy importante desde lo social. Bueno, ingeniero Álvaro, pues el tiempo se nos agotó. Hace ratico nos robamos unos minutos más porque era muy importante que la gente conociera. ¿Rinde más en radio? Lo que tiene, menos, a veces nos cortan más rápido. Pero mire, era importante que conocieran estos temas, hicimos un resumen. Tenemos que seguir tratando estos temas ambientales. Sé que usted es una persona que está dedicada a eso, siempre lo ha hecho a nivel profesional. Entonces, por ahí en unos 3 o 4 meses yo quiero volverlo a tener aquí, porque yo sé que nos tiene noticias nuevas en todo lo que tiene que ver ambiental, porque es un tema que no tiene que pasar de moda, tiene que estar todos los días, tenemos que estar todos los días tocándolo, porque tenemos que hacer mucha educación con respecto a los temas ambientales. Le agradezco mucho la participación. Muchas gracias, y es un tema vigente, es la gran verdad, este es un tema vigente y todos sabemos cómo está comportando el clima y qué es lo que tenemos que hacer para mitigar todos esos cambios climáticos. Amables televidentes, por el día de hoy no es más. Nos vemos dentro de 8 días con un tema de mucho interés y un invitado muy especial. Muy amable. Muchas gracias.